Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Gualdo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades médicas, sobre algún artículo de interés, algún tema relevante o algún paper que haya salido en el transcurso de este año que haya sido que me haya llamado a mí la atención. El día de hoy quiero hablar sobre la insulina de acción ultralarga, esta insulina de aplicación semanal, y me gustaría revisar con ustedes dos artículos que salieron recientemente. Entonces, vamos a empezar con la plática. La insulina Icodec es una insulina a manera de introducción y a manera de contexto. Vamos a hablar un poco de la insulina, está en investigación, es de acción ultra larga, tiene una vida media y una aplicación de cada semana, como ya les había comentado. Y los estudios que hemos tenido hasta ahorita, pues han demostrado que controla la hemoglobina glucosilada tan eficazmente como la insulina glargina, que esta es la que las aplica una vez al día en combinación con otros tratamientos sin insulina. Está siendo considerada actualmente por la FDA en Estados Unidos, pero hasta el día de hoy todavía no ha sido aprobada. Vamos a revisar los dos artículos. Vamos a empezar con este artículo que se llama Onwards 4. Este es un estudio publicado en Lancet del mayo del 2023 por Matthew y colaboradores. Este es un ensayo de no inferioridad de fase 3A, aleatorizado, abierto, multicéntrico de 26 semanas de duración, en donde participaron adultos de 80 centros, tanto clínicas ambulatorias como departamentos hospitalarios, de 9 países: Bélgica, India, Italia, Japón, México, Países Bajos, Rumania, Rusia y Estados Unidos. Pacientes con diabetes tipo 2 con hemoglobina glucosilada de entre 7 al 10% y fueron asignados aleatoriamente uno a uno a recibir Icodec una vez a la semana o insulina glargina U100 una vez al día, combinada con 2 a 4 inyecciones diarias en bolo de insulina Aspart. Eh, los pacientes continuaron con sus medicamentos para la diabetes diferentes a la insulina antes del ensayo, excepto sulfonilureas y las glinidas. El objetivo a alcanzar eran glucosas entre 80 y 130 en ayuno. Este es el artículo que les comento. Este es el nombre del artículo: cambio a insulina Icodec una vez a la semana versus insulina glargina U100 una vez al día en personas con diabetes tipo 2 tratadas con insulina en bolo basal. El estudio se llama Onwards 4 y, como ya les había comentado, estudio en fase 3, aleatorizado abierto, multicéntrico de tratamiento al objetivo de no inferioridad. Esta es la bibliografía que está hasta abajo de la diapositiva. De todas maneras, ya saben que en los detalles y en la descripción del video les dejo el enlace hacia la página. Desafortunadamente no está abierto al público, hay que pagar para leerlo. Pero vamos a ver los resultados de este estudio. Después de 26 semanas, la hemoglobina glucosilada media disminuyó de 8.3% al 7.1% en ambos grupos. Como pueden ver en la gráfica, las dos van a la par. Las dos líneas, tanto de insulina Icodec como insulina glargina, tuvieron una misma respuesta en el control de la hemoglobina glucosilada. Los resultados secundarios, por ejemplo, la glucosa media en ayunas, porcentaje de pacientes que alcanzaron hemoglobina glucosilada por debajo de 7%, fue muy similar en ambos grupos. En la gráfica de barras del B, vemos los porcentajes estimados de participantes que habían alcanzado una hemoglobina glucosilada por debajo del 7% después de 26 semanas. Como pueden ver, la barra de color morado está en el 41%, que es de insulina Icodec, y la insulina glargina 45%. Y la segunda gráfica de barras, la evaluación combinada de alcanzar este objetivo de hemoglobina glucosilada después de 26 semanas sin haber experimentado hipoglucemias de nivel 2 o 3 durante las 2 semanas anteriores. Y vemos que la insulina Icodec un 26% de los participantes y con la insulina glargina U100 un 25%. En la gráfica C podemos ver concentraciones medias de glucosa en ayuno a lo largo del tiempo entre los dos grupos, entre el grupo de insulina Icodec y la insulina glargina. Como podemos ver, las dos líneas están muy similares, que van prácticamente a la par, empezando más o menos aproximadamente entre 150 a 170 y ambas llegan a la semana 26 entre 120 y 140. Realmente no hubo un cambio significativo. En cuanto a la hipoglucemia, que es lo que siempre valoramos en las insulinas y lo que más nos interesa también, la hipoglucemia leve, es decir, menos del 7 miligramos sobre decilitro, fue significativamente más frecuente con Icodec, pero los episodios de hipoglucemia clínicamente significativos o graves, es decir, con glucosas por debajo de 54 miligramos sobre decilitro, ocurrieron con una frecuencia similar en ambos grupos, como pueden ver en las gráficas que les estoy poniendo en la diapositiva. Entonces, a manera de conclusión, los autores, y se los leo de manera textual, nos comentan que en personas con diabetes tipo 2 de larga duración que reciben un régimen de bolo basal, Icodec una vez a la semana mostró mejoras similares en el control de las glucemias, con menos inyecciones de insulina basal.
dosis de insulina en bolo más bajas y sin aumento en las tasas de hipoglucemia en comparación con la administración una vez al día de glargina U100. Los puntos fuertes claves de este ensayo incluyen el uso de monitorización continua de glucosa enmascarada, la alta tasa de finalización y la inclusión de una población grande, diversa y multinacional. Las limitaciones de este estudio incluyeron la duración relativamente corta del ensayo, solamente 26 semanas, como ya vimos, y el diseño abierto, fue un estudio abierto. Entonces, este estudio nos ayudó para saber que la insulina ICODEC es no inferioridad, logró el objetivo de no inferioridad y con una tasa de hipoglucemias, pues la verdad es que no tan elevada. Es decir, de seguridad, pues prácticamente igual a la insulina glargina. Y este es el artículo que se publicó más recientemente en julio del 2023. Es un estudio patrocinado, obviamente, por Novo Nordisk, realizado por Rosentrock y colaboradores y publicado en la revista New England Journal of Medicine en julio del 2023. También es un estudio fase 3A multinacional, abierto, aleatorizado y de no inferioridad que evaluó la eficacia y la seguridad de la insulina ICODEC una vez a la semana en comparación con la insulina glargina U100 una vez al día en adultos con diabetes tipo 2 que no habían recibido insulina previamente. Es decir, este estudio se usó en pacientes vírgenes al tratamiento con insulina. Este es el artículo que les comento, este es el título del artículo, ICODEC semanal versus glargina diaria U100 en diabetes tipo 2 sin uso previo de insulina. Igual les dejo la bibliografía en la parte inferior de la diapositiva, pero igual les dejo el enlace en los detalles y en la descripción del video, que tampoco está abierto al público, también hay que pagar para leerlo. El diseño fue un total de 948 adultos que no habían recibido tratamiento con insulina anteriormente y fueron asignados al azar para comenzar ya sea con ICODEC, 70 unidades por semana, 492 pacientes, o Glargina, 10 unidades por día, igual 492 pacientes, y las dosis se ajustaban para alcanzar niveles de glucosa en ayuna de entre 80 y 130. Entonces, a todos se les empezó la misma dosis, pero se fue ajustando en el transcurso de las semanas para alcanzar esas metas de insulina, de glucosa. Al inicio del estudio, la duración media de la diabetes de los participantes era aproximadamente 12 años, la hemoglobina glucosilada media fue de 8.5%, es decir, descontrolados, y el nivel medio de glucosa en ayuno fue de 185 miligramos sobre decilitro, es decir, una glucosa en ayuno descontrolada. Durante el ensayo se continuaron tomando medicamentos hipoglucemiantes distintos a la insulina, excepto, igual que en el estudio previo, las sulfonilureas. Y los resultados del estudio fueron los siguientes. A las 52 semanas, la hemoglobina glucosilada había disminuido ligeramente más con ICODEC que con glargina, 1.55 a 1.35 puntos porcentuales. Una diferencia estimada de menos 0.19 puntos porcentuales, con un intervalo de confianza de menos 0.36 a menos 0.03, lo que nos daba una P significativa menos de 0.01 para no inferioridad. El margen que buscaron los autores de no inferioridad era 0.3 puntos porcentuales y no hubo una P para superioridad, pero se logró el objetivo de no inferioridad. El porcentaje de tiempo con glucemia entre 70 y 180 fue ligeramente también mayor con ICODEC, es decir, también fue mejor ICODEC, 71.9% frente a 69%. Como podemos ver, una diferencia estimada de 4.27 puntos porcentuales con un intervalo de confianza de 1.92 a 6.62 con una P significativa por debajo de 0.01. Entonces, en estos dos, por lo menos en estos dos objetivos primarios se lograr una hemoglobina glucosilada y los niveles en rangos en ayuno entre 70 y 180. Entonces se logró el objetivo del artículo de no inferioridad frente a glargina. Y en cuanto a las hipoglucemias, pues fue clínicamente significativa y fue poco común, pero ligeramente más frecuente con ICODEC. Es decir, no fue clínicamente significativa. 0.3 frente a 0.16 eventos por persona año. Fue entonces un poco más frecuente en ICODEC. Como conclusión, los autores nos comentan que en adultos con diabetes tipo 2 que no habían recibido insulina previamente, el control glucémico fue mejor con las inyecciones semanales de insulina ICODEC que con inyecciones diarias de insulina glargina U100. Entonces, como podemos ver, este tipo de artículos ya nos sirven para poder ver que la insulina semanal ya es una realidad, ya es muy probable que en los próximos meses salga al mercado, que lo sea aprobada por la FDA. Los estudios vienen favoreciendo esta insulina o por lo menos siendo no inferiores a glargina y que pueden ser pues, una opción para los pacientes diabéticos. Pero hay dos preocupaciones, las preocupaciones que siempre me aquejan cuando va a salir un medicamento nuevo para diabetes o para la hipertensión es los costos.
cuánto va a costar esta insulina de aplicación semanal y si va a estar, lo más seguro es que esté fuera del alcance de un gran porcentaje de pacientes diabéticos. Hoy en día, por lo menos en México y en mi consulta, me he dado cuenta que un buen porcentaje de pacientes ni siquiera tienen acceso a la insulina glargina por los costos de la misma. Si no tienen una prestación de servicios médicos, es poco probable que los pacientes consigan este tipo de insulinas y pues vamos a ver cuáles son los costos y la accesibilidad para este tipo de insulinas en los pacientes diabéticos. Y vamos a ver si la tasa de hipoglucemias no se incrementa o nos damos cuenta que es mucho mayor en el uso en la vida real que pues en este tipo de estudios que están cuidadosamente supervisados y pues se controla mucho más los episodios de hipoglucemia. Vamos a ver cómo responden los pacientes al uso de este tipo de insulina de duración tan larga, de una semana, en cuanto a las hipoglucemias, que es lo que más me preocuparía con este tipo de insulina. Entonces, a manera de conclusión, una opción más para los pacientes diabéticos. Creo que esto nos va a ayudar un poco en algunos pacientes para el apego al tratamiento. Una aplicación cada semana, se acabó un piquetito cada semana y se quitan de problemas. A diferencia de la insulina glargina, que se tiene que poner todos los días, que también era una gran ventaja a comparación de la insulina intermedia, que eran 2 aplicaciones al día. Esta viene a revolucionarnos un poco más en cuanto al apego al tratamiento. Una vez por semana quizá logremos ese apego que estábamos buscando en los pacientes diabéticos, pero el problema, y lo vuelvo a repetir, los costos del medicamento. Ese va a ser un principal problema con este fármaco, pero afortunadamente tenemos una herramienta más para el uso de nuestros pacientes diabéticos. Espero que haya sido de su agrado, espero que les haya gustado. Son 2 artículos que me llamaron mucho la atención, sobre todo por la herramienta que viene, que se va a presentar con los diabéticos, y que tengan una bonita semana, que tengan un bonito día. Si no me sigan, síganme, déjenme un comentario, compartan, denle like y hasta luego.